de divulgación, les traemos una ponencia enfocada más a la práctica de la medicina general, con el objetivo de que estudiantes de todos los semestres pudieran sacarle provecho, tanto los de primer, tercer y quinto semestre, adquirir e ir conociendo los fundamentos del tema, como para que los estudiantes de séptimo, octavo y noveno semestre refuercen el tema a tratar y nos mantengamos actualizados. Y antes de comenzar, agradecemos la participación de los asistentes, como también al doctor por su tiempo y disposición para compartirnos su conocimiento de este tema. También me gustaría comentar que si alguien gusta tener su cámara encendida durante la ponencia, puede hacerlo. Al final de la ponencia habrá un módulo de preguntas y respuestas y eventualmente se les explicará la dinámica. La ponencia es Fundamentos para el manejo del dolor, dada por el doctor Isaac Francisco Chávez Díaz. Egresó de la Universidad Nacional Autónoma de México y certificado por el Consejo Mexicano de Anestesiología. También cuenta con maestría en educación y ha sido docente de la Facultad de Medicina de la UNAM, VM Campus Hermosillo y actualmente en la Universidad Durango Santander, Campus Hermosillo. Sea bienvenido, doctor. Le cedo la palabra. Muchas gracias, Botswana. Como bien dices, pueden tener sus cámaras apagadas. No voy a gritarles a nadie por tener sus cámaras apagadas, no se preocupen. Igual es bonito verlos de repente. Siento que estoy hablando con otros seres vivos, ¿no? Pero bueno, sin más voy a empezar para dejar espacio para preguntas y respuestas. Esta plática, como bien seguramente la está viendo el público general, no vamos a hacer especificaciones de dosis de fármacos y demás, pero me parece útil para el médico general. Entonces, comenzamos, ¿no? Primero, hay que saber qué es el dolor, ¿no? Definir el dolor. Dolor es una experiencia sensorial y emocional. Entonces, la palabra emocional es muy clave, porque es algo que el paciente va a sentir y que representa algo para él más complejo que solo un daño o solo una alteración en un nervio. Y por definición, es algo desagradable asociado con un daño tisular real o potencial. Es decir, puede que todavía no se encuentre un daño establecido, pero en algunos minutos más, si se continúa esa sensación o ese estímulo, puede ser un daño real tisular. Hay una definición de estos investigadores, Melzack y Casey, que lo describen en 3 dimensiones y yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Hay una vertiente sensorial, una afectiva y una cognitiva. Es decir, incluso el afecto, es decir, tenemos ciertos recuerdos o cierta inclinación a veces por un estímulo, y no nada más va a ser la parte sensorial o la parte que hemos aprendido, la parte cognitiva de que hemos aprendido que eso nos duele o nos molesta, ¿no? Algo que también siempre debemos de tomar en cuenta nosotros más como anestesiólogos es que la incapacidad para comunicar verbalmente el dolor no niega que el individuo esté experimentando el dolor y por lo tanto que necesite tratamiento. Y esto también en estos momentos de COVID, que ha habido muchos pacientes intubados que los tienes, obviamente pues no pueden hablar, no se pueden mover muchas veces, pero a veces hemodinámicamente lo vemos, tienen taquicardia, pueden aumentar la presión arterial. Entonces son respuestas que no porque no te lo puedan hablar o decir, significa que no les duele. Y recordar que el dolor, por definición, siempre es subjetivo. El dolor para el médico general es importantísimo porque en el mundo es la tercera causa más común de consulta para el médico general y en algunos lugares tal vez es la primera. Y yo creo que todos hemos visto que un paciente puede tener una bolita, pero si no le duele, ahí puede crecer semanas, meses, años, hasta que ya le duele y dice, es que ya no me puedo acostar porque tengo un tumor, ¿no? Gigante. O pueden tener algo visible, no les duele, no van a consulta. Entonces es un dato muy importante para todos. El tratamiento de la enfermedad o afección principal que causa el dolor frecuentemente quita el problema, pero no siempre. Hay casos como la neuropatía diabética, es decir, puedes controlar la diabetes, tener buenas cifras de glucosa, pero si ya se estableció un daño, pues va a continuar el dolor. A veces el dolor no es tan claro por qué se está ocasionando. Por ejemplo, un paciente, los dolores más inespecíficos y a veces más complejos de tratar son los de columna. Puede ser un daño muscular, puede ser un daño como tal
de la médula, puede ser un daño óseo, no se ve a veces por estudios de imagen, de resonancia, de tomografía, se puede ver totalmente normal, pero si el paciente dice que tiene dolor, pues tiene dolor. Entonces, aún a veces después de someterse a cirugías quedan igual, es muy complejo el dolor. Algunos pacientes con dolor crónico pueden ser tratados por el médico general, entonces no tenemos que relegar todo a los subespecialistas que sabemos que son pocos en el país. Entonces el médico general debe resolver lo más que pueda, ¿no? Entonces, pero también hay todo un sistema a veces para quitar el dolor, auxiliándonos no nada más de los algólogos, que es la subespecialidad adecuada, pero también de fisioterapia es muy importante, o sea, hay que expandirnos más allá de la medicina. Enfermería nos puede ayudar también en rehabilitación y otros, ¿no? Vamos a repasar unos pequeños términos, ¿no? Nomás para todos hablar en el mismo lenguaje. Hiperalgesia es una respuesta aumentada al estímulo que normalmente es doloroso. Es decir, si te están aplastando algo, normalmente te dolería, pero a alguien con hiperalgesia le duele mucho más de lo habitual. Hipolgesia, por lo tanto, es lo contrario. Un estímulo que normalmente es doloroso no te duele, y esto lo vemos frecuentemente en los pacientes con pie diabético, ¿no? Está el ejemplo en la imagen, un paciente con pie diabético, puedes ver el pie ulcerado que parecería, o sea, que le estaría en dolor constante, pero ya ha perdido tanta sensibilidad las fibras nerviosas de este paciente que puede no tener dolor. Le puedes hacer aseos incluso, o hasta prácticamente una amputación de algún ortejo y sin dolor, ¿no? O con dolor mínimo por este daño crónico a las terminales nerviosas. Otro término importante es hiperestesia, que otra vez hay que definirlo, ¿no? Es una sensibilidad aumentada a la estimulación. Hipoestesia es una sensibilidad disminuida a la estimulación, no al dolor como tal, sino a la estimulación. Una parestesia es una sensación anormal. Frecuentemente lo relacionamos con este tipo de calambres, así que sientes raro, digamos, en lenguajes comunes. Alodinia, este es un término muy interesante. Es dolor que resulta de un estímulo que normalmente no produce dolor. Es decir, una estimulación que con la misma ropa hay pacientes que por el frote de ahí se ve en la imagen de una pluma, de una ave, algo con simple tocar, echar la mano de alguien que te toque en algún punto específico, eso te resulta dolor, cuando realmente no debería producir nada, ¿no? Ese es el término de alodinia. Y analgesia, pues es la ausencia de dolor, ¿no? Que eso pues es lo que nos encanta en las cirugías, es decir, que puede ser el estímulo gigante, que si alguien llegara por fuera parecería que es magia, que no le está doliendo nada porque lo están cortando, le están quitando una parte del cuerpo, lo están abriendo y no tiene dolor, eso es analgesia, ¿no? Entonces, ausencia de dolor para un estímulo que normalmente es doloroso, ¿no? Entonces, es importante clasificar el dolor. Hay varias formas de hacer la clasificación. Se puede por su origen, es decir, si es nociceptivo, y el nociceptivo puede ser somático visceral. Si es nociceptivo, entonces, bueno, algo que te está dañando o potencialmente dañando. Cuando es neuropático, lo típico de la neuropatía diabética o la neuropatía de trigémino, neuralgia del trigémino, o cuando se trata de algo psicógeno, que pues al final también va a ser dolor si el paciente dice que es dolor. Y por la duración podemos definirlo en agudo y crónico. El crónico generalmente pues una parte muy fuerte es el oncológico y otra el no oncológico. De los no oncológicos relacionadas con ortopedia y traumatología tal vez son de los más frecuentes. Y por la intensidad, hay varias escalas, pero podemos a grandes rasgos decir leve, moderado y severo. Entonces, del nociceptivo, entonces es una percepción que aparece como consecuencia de aplicación de estímulos que producen daño o lesión. Entonces, ya sea a órganos somáticos o viscerales. Cuando hablamos de dolor somático es cuando es en la piel, en músculos, en articulaciones, en huesos. Todos lo conocemos, a todos nos ha dolido algo relativamente superficial, digamos, o un hueso que es profundo, pero
va a ser muy localizado, o sea, sabemos dónde nos está dañando, dónde nos duele. Puedes definirlo con un punto, si te dicen tócate donde te duele, el paciente puede señalar y puede ser superficial o profundo. El visceral, entonces, es diferente, y también yo creo que todos los hemos percibido en diferente intensidad. Se da, por ejemplo, por la distensión o dilatación brusca de alguna víscera, por ejemplo, el intestino, o un espasmo, una contracción del músculo liso, otra vez, o los dolores de cólicos, por ejemplo, eso es un ejemplo muy frecuente. Este es mal localizado, es decir, el paciente te va a decir, si le dices, ¿dónde te duele? Se va a tocar todo el abdomen, va a tocar una región relativamente grande y lo siente más profundo, ¿no? O sea, se sabe que no es en la piel. El neuropático, entonces, se debe a una actividad neural anormal, secundaria a una enfermedad, lesión o disfunción del sistema nervioso. Esto, lo típico, pues la neuralgia del trigémino o una alteración, una compresión en la médula también nos podría dar, el dolor del nervio ciático, puede ser, entonces, por lo tanto, central o periférico. Dolor agudo, entonces tenemos así como criterios dura 3 a 6 meses, ya más de 6 meses por definición se hace crónico. Suele durar la lesión. Entonces, bueno, si te cortaste, a lo mejor te suturan, pero bueno, te va a seguir doliendo, ¿no? Y dolor crónico es superior a 6 meses por definición, se mantiene a pesar de que la causa que lo produjo haya desaparecido por completo. O cuando no se cumple una función biológica defensiva, es decir, primero puede que el paciente tuviera un tumor, ya sea maligno o no, se le extirpó, pero al ir creciendo ese tumor cuando estaba dentro del cuerpo provocó un daño en los nervios, entonces ya tal vez ya no tiene el tumor, pero se quedó la lesión, entonces a eso se refiere. El dolor, recordemos que no es malo en todos los sentidos, tiene una función biológica defensiva, como le dice, para alejarnos. Imagínense que no pudiéramos sentir algo caliente, algo de presión, entonces podrías poner tu mano en una plancha y no te darías cuenta a menos que olieras que ya te estás quemando la piel o hasta que vieras que tu mano se quedó pegada, no sé. Entonces, el dolor tiene una función, o sea, hay que apreciarlo también en ese sentido. El dolor crónico ya se pierde esa función, nada más te quedó, pues, desafortunadamente, ¿no? Por el daño neural. Esta parte es muy importante que la comprendan como médicos general, porque si comprendes la patogénesis, puedes comprender el tratamiento. Entonces, vamos a hablar que hay cuatro partes, ¿no? Quiero que vean esta representación gráfica. Tenemos la piel, el ejemplo de un dolor que viniera por una alteración, un daño, ya sea cortar, presionar la piel. Ese estímulo sensorial, como sabemos, va a llegar a la médula, a las astas posteriores, eventualmente va a subir, va a tener relevos, va a llegar al sistema nervioso central, al cerebro. Entonces vamos a ver estos cuatro pasos que son estos, ¿no? Los procesos fisiológicos asociados con el dolor. Uno es la transducción, después es la transmisión, posteriormente va a ser la modulación y al final es la percepción. Entonces vamos a desglosar uno por uno. La transducción. Entonces vamos a convertir como tal, recuerden la palabra, ¿no? Vamos a cambiar un lenguaje por otro, si estamos traduciendo algo. Entonces vamos a cambiar un estímulo nocivo, un estímulo que está haciendo daño, ya sea daño térmico que te está quemando, ya sea mecánico que te está aplastando, ya sea químico que te causó un ácido, te cayó en la piel o un álcali, o cualquier cosa que te está alterando el pH, la consistencia normal de la piel. Entonces, hay un estímulo en la piel y eso se va a traducir, entonces, por la actividad eléctrica de las terminales periféricas de las fibras nociceptivas, se va a traducir, vean esta importante liberación de sustancias de inflamación, de prostaglandinas, de leucotrienos, de bradicininina, la sustancia P, que obviamente es muy importante. Si hay destrucción celular, se va a liberar el potasio, que sirve también como indicador de dolor. Entonces, todo eso se empieza a liberar. Y entonces, lo que era un estímulo
primeramente de daño, ya sea presión, químico y demás, provoca un estímulo de liberación de sustancias, entonces estamos cambiando el lenguaje. Ya cambiamos el lenguaje a un lenguaje que lo puedan percibir las terminales nerviosas. Ese sería el primer paso. Y entonces ya tenemos la apreciación, digamos, de ese lenguaje de las neuronas. ¿Qué necesitan hacer esas neuronas o esas fibras terminales que recibieron ese lenguaje de bradicininas, leucotrienos, prostaglandinas, sustancia P, potasio? Necesitan pasarlo, continuar mandando ese mensaje. Quieren mandar un mensaje, recuerden que el dolor tiene su punto importante de función biológica, y hay que transmitirlo. Entonces, la transmisión es el paso de los potenciales de acción de las terminales periféricas a un destino final, que va a ser el sistema nervioso central. ¿Está bien? La modulación es algo que generalmente se da en el contexto del dolor crónico. Entonces, con el tiempo, alguien con dolor crónico, sobre todo, puede tener o más o menos dolor porque ya ha tenido el dolor en ese lugar. Entonces, o ya te acostumbraste, digamos, y ya no lo percibe el paciente, que recuerden si va a ser subjetivo, o lo va a tener de más, tal vez, ¿no? Y tienen que ver otro tipo de sustancias. Ahorita vamos a ver, ahí es donde tienen efecto medicamentos como la pregabalina, gabapentina. Vamos a ver este diagrama. Otra vez repasamos que llega un estímulo, se traduce ese estímulo a señales dentro del cuerpo, prostaglandinas, leucotrienos, lo toman las fibras terminales de las neuronas y lo van a transmitir primero a las astas posteriores de la médula. Posteriormente puede sufrir una modulación por algunas sustancias. Serotonina también es muy importante ahí, incluso adrenalina, y posteriormente van a llegar al sistema nervioso central. Y vean cómo el sistema nervioso central también da una especie de feedback y puede dar una modulación al respecto. Entonces, ese es el tercer paso, ¿no? Vamos en la modulación, y el último paso, en la modulación, un ejemplo está muy interesante, es la teoría de la compuerta. La teoría de la compuerta deja ver al sistema nervioso central como un medio pasivo, el que nada más transmitía como si fueran cables nada más, ¿no? Que era, inicialmente se pensaba eso, nada más son cables y el cerebro va a interpretar todo. Pero propone esa teoría que participa activamente alterando la transmisión de los estímulos nerviosos, es decir, la médula, los nervios tienen una parte regulatoria. Vemos como acá estaría el estímulo, el estímulo doloroso llegando, su objetivo es llegar al cerebro, pero si tienes diferentes estímulos en la misma parte del cuerpo, van a competir por llegar al objetivo final. Entonces, los nervios que tiene que atravesar para llegar al cerebro, el caminito que tiene que atravesar, puede ser modulado. Y esto lo podemos ver. Si recuerdan, yo creo que a todos les ha pasado cuando nos golpeábamos de niños, que nos decían nuestras mamás, sóbense, o les decían sana, sana, colita de rana. Eso tiene su fundamento en esto, en la teoría de la compuerta. A lo mejor sus mamás no les explicaban que era la teoría de la compuerta de Millsack y Casey, pero porque creían que ustedes no lo iban a comprender en ese momento, pero en eso se estaban basando. Entonces, están compitiendo. El punto es hacer que un estímulo doloroso, aquí lo vemos otra vez, doloroso por calor, porque se cortó, porque se presionó, le metes un estímulo distractivo, que no es doloroso, como sobarse, como masajear, como aplicar calor o frío, y eso va a ser un estímulo diferente. Van a estar compitiendo por el mismo, digamos, el mismo cableado, entonces ya no va a pasar con la misma intensidad el dolor o el estímulo doloroso, ¿no? Esa es la teoría de la compuerta, que yo creo que todos la han probado en algún momento. Y el último paso, entonces, es la percepción del dolor. Entonces, que vamos a hacer la integración o el descifrado de la información cuando llega al cerebro. Es el lugar, entonces, donde vamos a conjugar la experiencia sensorial. Entonces, que tiene que ver también con cómo somos, con cómo nos afecta el dolor. Por eso recordamos que todo es, el dolor es algo subjetivo. Y otra vez recordando, ¿no? Hay un daño tisular, por ejemplo, se cortó, se presionó, se aplastó algo, se va a traducir eso porque ya dentro del cuerpo va a producir la liberación de las sustancias de inflamación,
se va a empezar a conducir hasta llegar a la médula y posteriormente el cerebro. El tálamo, recordemos que es importantísimo para las emociones y las sensaciones, y en la corteza somatosensorial es donde se va a interpretar y ya va a decir la persona, esto me duele, esto es algo que no me gusta, ¿no? Que me está doliendo. Y por acá recordamos que la modulación pues está también en todo ese trayecto. Entonces la percepción es muy importante, o sea, al final es lo que te está diciendo me duele o no me duele, es cuando ya llega a la percepción y se realiza en el cerebro, entonces hay que tomar en cuenta eso. Si se realiza en el cerebro la percepción y es el último paso, entonces sin cerebro no hay dolor, estamos todos yo creo que en eso. Y entonces esa frase pues nos hace pensar que hay personas que pueden pasar por la vida sin dolor todo el tiempo, ¿no? Si no hay un lugar donde se integre y se evalúe la información, pues se puede. Y para ser políticamente incorrecto, equitativamente, bueno, hay más de una persona, ¿no? Que puede estar así. ¿Y por qué son importantes esas 4 fases? Otra vez, si sabemos cuáles son las fases, podemos tratar el dolor. Eso es lo importante. Si detenemos la transducción del dolor, entonces, recuerden qué sustancias eran. Prostaglandinas, leucotrienos, bradicininas. Entonces sabemos que hay medicamentos para disminuir la liberación de estas sustancias. ¿Como cuáles? Como los antihistamínicos, los glucocorticoides, por ejemplo, dexametasona, hidrocortisona, metilprednisolona, inhibidores de la ciclooxigenasa, los antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo, o sea, ketorolaco, diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, todos estos medicamentos. Ese es el punto de que se liberen menos sustancias de inflamación. Sabemos que no va a ser suficiente para quitar un dolor muy fuerte. No puedes meter a un paciente a cirugía nada más dándole ketorolaco, pero va a disminuir el requerimiento de otros medicamentos. También se puede los anestésicos locales, ahí directamente van a cortar esa transducción, ya no le va a llegar el estímulo a las primeras fibras aferentes. Después la transmisión, entonces, ya llegó, supongamos que no hicimos nada acá, llegó el estímulo, se liberaron las señales, las captaron las fibras terminales, los nociceptores acá. Ese estímulo tiene que viajar, otra vez tiene que llegar hasta el cerebro. ¿Cómo podemos evitar que pase eso? Pues cortando la transmisión. Eso lo hacemos muy frecuentemente en anestesias. Recuerden, con una analgesia, una anestesia espinal, subaracnoidea o epidural, vamos a cortar. Lo que estamos haciendo es como si cortáramos así físicamente la médula, por ejemplo, ¿no? O sea, estamos administrando medicamentos en la médula, o sea, bueno, cercano en el líquido cefalorraquídeo o en el espacio epidural, para cortar esa transmisión. El estímulo, recuerden, visualicen un paciente anestesiado, ya sea, por ejemplo, una cesárea, o un paciente que le están haciendo un procedimiento en las piernas, ¿no? De ortopedia, de poniendo clavos, algo así. El paciente está despierto, ya que le pusimos la anestesia, el paciente está despierto, pero no tiene nada de sensibilidad de la cintura para abajo. No se puede mover, no puede sentir nada de dolor. ¿Por qué? Porque cortamos, pero al 100% cortamos la transmisión. Se están liberando todo esto, se están liberando sustancias de inflamación, prostaglandina, sustancia P, todo lo demás, pero ya no llega a la corteza y el paciente pues no lo percibe. Puede estar despierto platicando, no va a percibir el dolor. Y vamos a ver la siguiente, la modulación. La modulación tiene que ver con estas sustancias, la serotonina, noradrenalina, encefalinas, como les decía, el GABA, muy importante, son sustancias, es un proceso, como les decía, más con el tipo crónico, pero también es muy importante. Y al final la percepción, donde tiene que ver entonces el sistema nervioso central, ahí los opioides tienen su función muy fuerte sobre todo. O incluso, bueno, es algo debatible, ¿no? Pero un paciente dormido por completo, ¿tienes dolor o no tienes dolor? Es ya todo un tema de debate en anestesiología. Puedes no tener dolor si no te acuerdas, pero si tuviste una respuesta hemodinámica importante, entonces sí tuviste dolor o no. Pero entonces es muy importante la percepción. ¿Por qué controlar el dolor? Pues, ¿por qué no? O sea, es tan bonito que alguien no tenga dolor, pero aparte, por ejemplo, una cirugía. La respuesta al estrés de la cirugía hace que se liberen mediadores de la inflamación, hormonas de estrés,
tiene impacto en todos los sistemas. Un paciente con dolor pues va a tener complicaciones como respiratorias, un paciente no se quiere mover, entonces no quiere ni respirar profundo, va a tener retención de las secreciones, eso hace que sea más probable que se vaya a infectar. Puede tener también problemas cardíacos, te puede aumentar la presión arterial, puedes aumentar el gasto cardíaco, puede haber un riesgo de infarto por todo esto, ¿no? Por el exceso del gasto cardíaco. Complicaciones gastrointestinales también, hay una estasis gástrica, hay una disminución del tránsito intestinal, esto también produce hasta más dolor, si un paciente no se mueve, sabemos que va a alterar con su función intestinal, y también si no se mueve va a haber más riesgo de trombosis venosas profundas, por ejemplo. Eso es muy importante y aumenta la mortalidad, todas estas cosas. Va a haber atrofia de todos los músculos que no esté utilizando el paciente y aparte puede provocar un miedo y ansiedad, que eso se puede traducir en enojo, resentimiento, hostilidad al personal de salud y también a los familiares y pues termina con una serie de problemas, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos del manejo? Pues que el paciente está cómodo, esté satisfecho, que se pueda recuperar rápido, que pueda tener una funcionalidad normal como la tenía antes, que tenga menos enfermedades y que se vaya más rápido del hospital. Eso es lo que todos queremos, ¿no? Y regrese a sus actividades normales. Entonces, el dolor postoperatorio, más específicamente, pues es muy frecuente. Series internacionales indican que el 80% de los pacientes tienen cierta medida de dolor postoperatorio. A veces no se quejan tanto porque lo esperan, que no debería ser así. O sea, no tienes que asumir que es normal tener dolor. Para eso hay tantos medicamentos, hay tantos procedimientos de intervención. Vamos a ver. Entonces, bueno, tiene un alto impacto, mejora las condiciones generales, como veíamos, disminuye la estancia. Algo que es muy importante que deben valorar siempre en el dolor es estas 6 situaciones y con esta mnemotecnia que les pongo. OPQRS, onset, de inicio del dolor, cuándo empezó, qué lo provoca, qué lo desencadena, la calidad en cuanto a qué tan intenso y de qué forma lo experimenta, la región en la que se encuentra y hacia dónde se le va. Por ejemplo, el dolor de apendicitis, ¿no? Si estás explorando dolor, es muy importante dónde empieza y a dónde va, a dónde migra. La severidad en escalas y en qué te repercute en la vida. O sea, tengo dolor, puede que el paciente te diga, tengo intermedio, pero si con ese intermedio ya no puede trabajar, pues es un dolor muy importante. Entonces, y el tiempo de duración, que recordamos es parte de la clasificación básica. Hay muchas escalas, muchas formas de clasificarlo. La más común, que a veces hasta se nos olvida decir, pues que es la escala visual análoga, el acrónimo es EVA, es muy frecuente decir nada más EVA, pero nos referimos a esto, ¿no? El paciente va a marcar en dónde siente el dolor, en una escala que va del 0 al 10, 0 es nada de dolor, 10 es el peor dolor que ha tenido en su vida o el peor dolor imaginable. Y el paciente se le pide que marque. Hay alternativas. A veces le puedes decir, bueno, muchas veces le decimos del 0 al 10, ¿cuánto le duele? Y pues dice mucho, no te dicen el dolor. Bueno, entonces hay que entender que a veces es difícil comunicarnos. Hay otras formas de que se hagan las escalas. En los niños, por ejemplo, va a ser más difícil a veces, pero hay escalas entonces también de caritas, de forma de que el paciente también te puede decir por termómetro que tanto le duele. Entonces hay una serie de escalas, aquí tenemos. ¿Y por qué nos sirven esas escalas? Porque de eso va a depender también como la intensidad con la que vamos a abordar ese dolor. Entonces, acá tenemos, acá tenemos para dolor leve, es decir, dolor con una escala visual análoga de 1 a 4, no vamos a usar opioides, va a ser extremadamente raro que usemos medicamentos opioides, vamos a irnos por analgésicos no opioides, como decíamos, puede ser ketorolaco, naproxeno, los AINES, el paracetamol,
es un excelente analgésico porque tiene muy pocos efectos adversos, porque no produce, por ejemplo, a la irritación gástrica, porque se combina con todos los medicamentos. Se puedes estar dando ketorolaco y dar paracetamol, puedes estar dando un opioide como tramadol y dar paracetamol también a la vez. Entonces, es excelente usar paracetamol prácticamente para todo, aparte de AINES, cuando el dolor es leve. Y bueno, nosotros en anestesia podemos, o en el ámbito hospitalario, ¿no? No tienen que ser anestesiólogos, pero estos adyuvantes pueden ser muy variados, les digo algunos así en general. Uno muy importante es la dexmedetomidina, el alfa-2 agonista, que tiene receptores en el lucus ceruleus, tiene actividad en el sistema nervioso central, aparte de dar una ligera bradicardia, una ligera disminución de la presión arterial también. Te da analgesia y te da algo de sedación. Entonces, la dexmedetomidina, por ejemplo, sería un adyuvante. La ketamina en dosis bajitas está resurgiendo. En Europa se utiliza mucho, en nuestro país también se está utilizando cada vez más en dosis muy bajas como adyuvante. El sulfato de magnesio, que lo usan frecuentemente pues, para el tratamiento de preeclampsia, para disminuir el riesgo de convulsiones en las pacientes. Si han visto, les da algo de sedación, y también el sulfato de magnesio tiene actividad a nivel de disminución del dolor. Entonces, son opciones que pueden usar en el ámbito hospitalario, sobre todo. Cuando un paciente tiene un dolor moderado de 5 a 7, por ejemplo, ya podemos empezar a usar opioides débiles. Los opioides son o fuertes o débiles, es la única clasificación que tienen. El opioide débil que pueden usar, por ejemplo, es tramadol, es el más frecuente, y continuar, vean cómo se trata de que sea algo multimodal. No das un opioide y dices, como ya es más fuerte el tramadol, ya no le voy a dar paracetamol, o ya no le voy a dar ketorolaco. No, o sea, lo importante es balancear, digamos, esto. Le puedes dar una dosis no tan alta del opioide y continuar con paracetamol, continuar con algo de ketorolaco. Recuerden, los AINES no hay que darlos por más de 5 días, hay que tratar de que sean incluso 3 días nada más de ser posibles. Eso es un error frecuente, una causa de daño renal muy frecuente en nuestro medio, ¿no? El estar usando y abusando de los analgésicos no esteroideos. Entonces, de preferencia, si van a usar algo a forma crónica, paracetamol. Si el paciente tiene un dolor crónico, pues que lo valore el especialista y probablemente utilice pregabalina, gabapentina, que serían también adyuvantes muy importantes acá. Entonces, serían de ese orden, que tienen que ver más con la modulación del dolor crónico. Y para cuando el paciente tenga dolor severo, por ejemplo, un dolor posoperatorio o un dolor oncológico, en el que a veces es paliativo nada más el tratamiento, ahí sí vamos a estar usando opioides potentes del tipo de la morfina, del tipo del fentanilo, por ejemplo, incluso que hay formas en parches o intravenoso. Y podemos incluso hacer intervencionismo, que bueno, ya eso es más de los especialistas, ¿no? Pero vean cómo otra vez no se dejan de dar los medicamentos no opioides. Se deja de dar el débil porque competirían. Si das un opioide fuerte y un débil al mismo tiempo, están compitiendo por los mismos receptores. Entonces no vas a tener la acción del opioide fuerte, vas a tener algo mezclado ahí con tendencia a la baja, entonces no tiene caso. Vean cómo ahí sí se deja de usar el opioide débil, pero se siguen usando los no opioides. No porque el paciente tenga morfina le vas a dejar de dar paracetamol. Sí te puede ayudar, y por lo tanto vas a requerir menos dosis de morfina. Recuerden, los opioides todos te dan depresión ventilatoria en cierta medida, todos te dan náusea y vómito, todos te dan disminución del tránsito intestinal, por ejemplo. Entonces, todos son potencialmente adictivos. Entonces, mucho cuidado con indicar opioides. No son para todos. Tenemos el ejemplo de Estados Unidos de qué puede pasar cuando los opioides se dan a diestra y siniestra. ¿Sí? Vamos a continuar. Ya casi terminamos. Aquí otro ejemplo de cómo se va esto. Pues creo que se está grabando y eventualmente va a estar, van a tener acceso a esto, ¿no? Entonces, bueno, ahí está un breve resumen de esto que les había estado dando. Cuando es severo, pues iban a utilizar opioides, tal vez. Acá otra tablita de medicamentos importantes con algunas dosis de los medicamentos más frecuentes. Como ven ahí, los AINES, la morfina,
la ketamina, que les digo que está interesante porque no te deprime ventilatoriamente, pero sí tiene unos efectos adversos. Si se pasan de dosis, los efectos psicológicos pueden tener una reacción importante. Y otra vez recuerden que saber las 4 fases de transducción, transmisión, modulación y percepción nos hace poder combinar medicamentos. No tiene también un error muy frecuente de todos, ¿no? Es a veces dar medicamentos, dar 3 AINES, por ejemplo, estar con el paciente que le das ketorolaco y le das naproxeno, y le pasas lisina intramuscular para que le duela todavía más, ¿no? Entonces, vean lo rico que es las opciones que tenemos para tratar el dolor, y están dando 3 aquí donde mismo, ¿no? 3 AINES, nada más en la transducción. Cuando puedes tener un efecto en la modulación, puedes tener un efecto en la percepción, no siempre van a poder en la transmisión porque implicaría algo de intervención, ¿no? Algo de poner un bloqueo, ¿no? Ustedes como médicos generales no siempre van a poder hacer esto, pero sí pueden hacer efecto en estos otros lugares. Entonces, no pongan 3 del mismo, ¿no? Ya, si lo ven así, yo creo que nunca lo van a volver a hacer. Y pues sería todo. Les cedo la palabra a los organizadores para la dinámica que tengan o para las preguntas que tengan. Muy bien, doctor. Excelente ponencia, muchas felicidades. Ahora vamos a pasar al módulo de preguntas y respuestas. Les recuerdo, la dinámica es que cualquier persona que tenga una pregunta pida la palabra en el chat y yo voy a anunciar el nombre de la persona a la que se le estará activando el micrófono para que pueda realizarla. Ok, Irving. Buenas tardes, doctor. Yo tengo una duda. ¿Cuál sería su recomendación de tratamiento? Ahorita mencionó que pues muchos doctores dan una combinación de 3 fármacos antiesteroideos en lo que es la transmodulación, pero ¿cuál es la combinación más efectiva que usted utilizaría para tratar las 3 fases para evitar el dolor? Pues depende un poco, o sea, otra vez es muy diferente según el paciente, según las morbilidades, según qué tipo de dolor tenga, ¿no? Si es visceral, somático. A lo mejor te estás refiriendo al dolor, a un dolor somático, como ponme un ejemplo, si un dolor muscular, un dolor de un hueso, ¿y en qué ámbito, no? Si en consulta externa, en hospitalización. En consulta externa, no sé cuál podría ser. Pues un dolor somático, el más común que se le venga. Como te decía, muchos van a lo mejor un dolor de rodilla, un dolor de alguna articulación o un dolor de columna, son dolores muy frecuentes. Entonces, cuando llegan a consulta, el paciente generalmente pues ya se tomó, ya ven que nos gusta mucho automedicarnos, entonces lo más probable es que el paciente ya tomó ketorolaco en su casa o algún AINE y paracetamol también y está en consulta porque le sigue doliendo, ¿no? Entonces, en esos pacientes muy probablemente a veces les falta combinar. Entonces, algunos te van a llegar y nada más han estado tomando un AINE, entonces puedes administrar paracetamol y vas a tener una buena mejoría, ¿no? Si el dolor lo ves crónico del tipo neuropático en tu valoración, en tu exploración, le haces los estudios necesarios y ves que continúa con dolor, puedes pensar en iniciar con pregabalina o gabapentina, pero pues sí requiere un estudio, una valoración específica de qué se trata el dolor. Obviamente primero descartar que sea algo quirúrgico, que sería importante en eso, ¿no? Si tiene un dolor en una rodilla, pero porque tiene una artritis séptica, no sé, o sea, tiene algo que amerite una intervención quirúrgica o algo más urgente, pues, o en la columna, pero es una hernia de disco, lo que ocasiona el dolor, pues poco probable que se le vaya a quitar por completo con el tratamiento médico, habría que enviar a valoración, pero mientras, como también sabemos que tardan las consultas en llegar al especialista, pues siempre mínimo estar administrando paracetamol, estar utilizando un AINE y lo que se pueda de terapia física. También depende mucho de qué tipo de
de zona esté localizado, a veces algunos ejercicios básicos como tipo yoga, algunas flexiones pueden, según dónde esté localizado el dolor, pueden ayudar. Eso sería también como otra forma de abordar el dolor. Los fisioterapeutas, recuerden, son nuestros aliados importantes. Ok, muchas gracias. Axel Jiménez también tiene una pregunta. Tengo una duda que se orienta, creo que más para el área ya quirúrgica. Por ejemplo, si tenemos un paciente en una cirugía con anestesia general y a la mitad de la cirugía se comienza a despertar y empieza a mostrar signos visibles de dolor, ¿qué es el procedimiento que se utilizaría en este caso? En una anestesia general, pues, eso es sumamente raro, ¿no? En una anestesia general estamos hablando que el paciente está intubado o como mínimo con una mascarilla laringea. Los anestesiólogos estamos ahí en la cabeza del paciente, tenemos monitor de signos vitales constantemente, ¿no? Electrocardiograma, oxímetro de pulso, presión arterial. Tenemos sensores que te miden la actividad eléctrica del cerebro también, que es algo que cada vez es más frecuente. Yo realmente pocas veces ya doy una anestesia general si no tengo un sistema de monitoreo que te ponen unos electrodos en la cabeza y miden como tu actividad. Entonces te puede decir si el paciente está con poca actividad eléctrica en su cerebro, te dice que está dormido. Eso así a grandes rasgos, ¿no? Podemos decir esto. Entonces es muy raro que pase. Si llega a pasar por cualquier cosa que te falle, tenemos siempre a la mano medicamentos que profundizan eso, medicamentos hipnóticos. El propofol es el medicamento que más frecuentemente tenemos a la mano, entonces se administra y que te hace efecto en 20 a 30 segundos, ya tienes un efecto. Entonces eso es lo único que tardaría en regresar a un estado profundo de anestesia. Y ya después harías una evaluación como anestesiólogo de ver por qué se estaba despertando, si te hacía falta administrar más medicamento hipnótico, ya sea un gas, si estabas usando gas, o hubo un problema y se desconectó la solución intravenosa y dejó de pasarle cierto medicamento que le estabas pasando, si necesita más opioides, si estabas usando opioide o qué pasó. Pero lo que en segundos te puede resolver es la percepción otra vez. Si ya no tienes percepción, el paciente mínimo ya no se va a acordar de eso. Entonces en 20 segundos puedes resolver eso y ya después ves qué otro medicamento te falta y estabilizas hemodinámicamente tus signos vitales, presión arterial, frecuencia y todo, y ya resuelves eso. María José también tiene una pregunta. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, ¿qué piensa usted de un paciente al que se le está dando tramadol y pregabalina y ya lleva un mes tomándolo, pero no se le encuentra explicación al dolor? O sea, ¿se aumentaría a un opioide fuerte o lo deja ahí más tiempo? O sea, ¿qué se hace en esos casos? Que no se sabe si el dolor es psicológico o no. O sea, no se encuentra explicación. Pues, bueno, eso sí es lo más complejo, ¿no? Lo más importante es eso, como bien dices, encontrar la causa del dolor. Y generalmente, bueno, tenemos o sea, habría que explorar bien a ese paciente, hacer los estudios, pero recuerda, el dolor es subjetivo. Si el paciente te dice que tiene dolor, pues tiene dolor. A veces, tal vez, si realmente sospechas que es psicógeno, que recuerden que es una clasificación del dolor, por acá la voy a poner, pues hay que referirlo al especialista, es decir, al psiquiatra, y acá lo tenemos, ¿no? En la presentación. Puede ser necesario eso, puede ser que realmente más que subir los opioides sea agregar un medicamento de tipo antidepresivo, que recuerden los antidepresivos tienen que ver con los neurotransmisores serotonina sobre todo, y también tienen que ver con dopamina, incluso con noradrenalina, sobre todo la serotonina, pero por acá les voy a mostrar. Recuerden que esas sustancias tienen un efecto importantísimo también en la parte de analgesia, ¿no? De la modulación del dolor. Entonces, acá lo tenemos, ¿no? Entonces, sí puede que sea psicógeno, hay que ver eso, pero
pero muchas veces no es psicógeno, ¿no? Entonces, lo primero, como siempre, descartar que sea algo orgánico, algo que esté dañando al paciente. Si no fuera, pues sí, hay que evaluar opciones de este tipo. Luis José también tiene una pregunta. Bueno, primero que nada, muchas felicidades, doctor, por la ponencia, y tenía 2 preguntas, ¿no? La primera es, en dado caso que llegue un paciente que presente alodinia, ¿no? Que le duelan cosas que normalmente no deberían de doler, ¿se prefiere algún esquema o algún medicamento en específico? Sí, la alodinia, pues otra vez vamos a ver en qué parte del cuerpo está haciendo efecto. Un ejemplo de enfermedad que produce alodinia es la neuralgia posherpética. Muy doloroso, te produce porque el roce de la ropa te va a producir un dolor. Entonces, bueno, ahí generalmente de inicio se van a usar opioides fuertes, se va a hacer algo multimodal. Generalmente va a hacer efecto en la modulación, como aquí aprovecho la diapositiva, en la modulación se va a usar pregabalina o gabapentina y se van a usar muy probablemente de inicio opioides fuertes. Se pueden usar parches de buprenorfina, por ejemplo, que tengan una liberación continua porque va a ser un dolor crónico, o sea, no se va a resolver inmediatamente. Se pueden usar a veces parches, a veces se puede hacer intervencionismo de ir y con alcohol a concentraciones elevadas, destruir las terminales nerviosas o bloqueos de tipo terapéuticos. Sí se vuelve muy complejo tratar ese dolor. O sea, la parte de, generalmente algo que te da alodinia ya está un daño irreversible neuronal, y muchas veces va a terminar siendo algo de tipo intervencionista, ¿no? De llegar y poner un bloqueo y demás, aparte del tratamiento médico que te comentaba. Gracias, doctor. Y la otra duda no era del tema, era de, o sea, ¿cómo ve usted la situación ahorita aquí en Hermosillo actual de COVID? Porque pues estoy consciente de que los datos que se presentan en, no sé, a nivel de Sonora o de México, pues tienen cierto retraso, ¿no? Con la situación actual. Entonces quería ver si usted está enterado de eso. Sí, pues bueno, a lo mejor algunos me siguen en Twitter ahí, si no, síganme para consejos de presión ahí, porque todas las noticias te deprimen la toma de decisiones, y acaban de autorizar pues abrir antros, por ejemplo, bares, este tipo de lugares que son los de más riesgo, ¿no? Fuera de entrar a un área COVID de un hospital, no se me ocurre un área de mayor riesgo. Incluso corres menos riesgo. O sea, yo prefería ir a un área COVID con todo mi equipo, obviamente, a ir a un antro sin cubrebocas. O sea, es una locura ir a un antro sin cubrebocas. O sea, pocas cosas me causan más miedo en este momento, ¿no? Va a haber un repunte, obviamente, oficialmente a lo mejor epidemiológicamente no podemos definirlo como rebrote porque no se acabó el primer brote, ya eso es una controversia pues de terminología nada más, pero sí va a haber un aumento inevitablemente de los casos por estas medidas, y lo malo es que ya quedó muy dañado el sistema de salud, estamos con pacientes con rezago para enfermedades que no son contagiosas, que no eran relacionadas con COVID, y quedó con desabasto de medicamentos los sistemas de salud pública, sobre todo. Entonces, sí se vienen tiempos difíciles. Entonces, recuerdan, no lo vamos a detectar inmediatamente, ¿no? O sea, este fin, por ejemplo, hoy se abren los antros, no es como que el lunes van a estar llenos los hospitales, por el tiempo que duran los pacientes en presentar síntomas y después en contagiar, y que se haga la cadenita de que este fin se contagien 100 personas, pero esas 100 contagian a otras 500, pero va a tardar otras 2 semanas en presentar los síntomas y demás. Entonces, la cadenita de contagios es un poquito tardada, pero probablemente en unos 2 meses o algo sí esté muy feo otra vez todo. Ok, doctor, muchas gracias. Ok, pues creo que ya no hay más preguntas, entonces con esto concluimos oficialmente la ponencia. Muchas gracias a todos por su asistencia y su participación, y sobre todo muchas gracias, doctor Isaac Chávez, por su tiempo y por su disposición por compartirnos una excelente ponencia. Gracias a todos y que tengan un muy bonito fin de semana. Muchas gracias a ustedes. Yo tengo una duda.
Sí, adelante, Areta. Ok. Pues tengo entendido que para el tratamiento, el esquema de tratamiento a COVID, se indica, ¿me escuchan bien? Creo que no. Ok, que se indican antiinflamatorios, bueno, más bien AINES, pues, pero no, ¿es por el lado de la antiinflamación o es más bien por el lado de la analgesia? Son ambos. No es lo más eficiente para el tratamiento de COVID. La antiinflamación que te produce los AINES son para casos leves que te ayudan ligeramente, ¿no? O sea, sintomáticamente te quita o te disminuye el dolor de garganta que puedes tener, te puede ayudar un poquito a disminuir la tos que puedas tener porque ya no tienes un poquito menos molestia. Te pueden, si son del tipo metamizol, por ejemplo, que no deben de indicar metamizol, ¿no? Pero bueno, te pueden reducir la fiebre, por ejemplo, que lo ideal es paracetamol también si quieres reducir la fiebre, o ibuprofeno puedes utilizar también, por ejemplo. Entonces, tienen ese efecto también, ¿no? Como antipiréticos puedes utilizarlo, te pueden quitar algo de dolor porque recordemos que parte de los síntomas también es malestar general, dolores musculares. Te disminuye la inflamación, que sabemos que es parte es lo que más termina dañando, ¿no? La respuesta inflamatoria que se produce, lo que daña todos los órganos, te ayuda a eso, ¿no? Pero para casos graves, pues realmente la antiinflamación que se debe hacer es con esteroides, que recuerden que actúan a un nivel arribita del escalón que actúan los AINES. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene COVID y empieza a ser tratada con ese esquema inicial por AINES, por ejemplo, o sea, si no se empeora, en realidad es más bien por sus comorbilidades y no por la acción de estos mismos AINES. O sea, se puede no administrar un AINE y puede que aún así mejore. Sí, sabemos que es muy variable la respuesta que tienen todas las personas al COVID. O sea, puedes no darle nada y puede salir, y la mayoría van a salir bien, que también es lo que a veces causa el que persistan la creencia en las curas mágicas, ¿no? En el dióxido de cloro, o en medicamentos, incluso como la hidroxicloroquina, la ivermectina, ¿qué más anda de moda? La citromicina, o sea, que les empiezan estos medicamentos y mejora el paciente y se quedan con la idea de que fue ese medicamento, cuando el 80-85% de los pacientes superan la enfermedad sin ningún problema, sin requerir hospitalización, sin requerir oxígeno suplementario. Entonces, algo parecido podría pasar con los AINES, pero yo sí se los indicaría, un paciente que tiene síntomas, cualquiera de los síntomas básicos le ayuda un AINE. O sea, el dolor de cabeza, el dolor de garganta, los malestares generales, si llegan a tener fiebre, entonces todos se ven beneficiados por un AINE. Según yo, no hay un artículo que contundentemente te diga los AINES disminuyen la mortalidad en eso. Realmente, o sea, alguien que le iba a presentar una enfermedad grave o una enfermedad severa de COVID, difícilmente va a cambiar todo el historial un AINE. Pero digo, yo sí los indico a la mayoría de los pacientes. Gracias. De nada. Hay otra pregunta de Diana Molina. Sí, adelante. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta acerca de, por ejemplo, las personas que van mucho a fisioterapia, que, no sé, dolores musculares o articulares y ahí están haciendo, pues, que se les quita momentáneamente con movilizaciones y así. Esas personas que siempre están yendo a fisioterapia, también sería necesario, pues, darles un anestésico porque van muy seguido, pues, por ejemplo. O sea, personas que siempre van, sería mejor también darles un tratamiento. Casi siempre la respuesta es combinar las cosas. Los medicamentos, como bien sabes, pues todos tienen efectos adversos, ¿no? Pero si de repente van a hacer algo mejor en la fisioterapia, en el progreso que tienen, quieren progresar un poquito más, algo fuerte, a lo mejor se puede acompañar de una dosis de paracetamol previa a esa terapia, de tal forma que le ocasione menos molestia, que se logre realizar el tipo de ejercicio que se quiere realizar, y que el paciente siga con el apego a la fisioterapia para que no deje de ir, porque
que le moleste. Eso obviamente en conjunto platicando con el fisioterapeuta. Los fisioterapeutas, parte de su carrera llevan farmacología, llevan algunas materias similares a medicina, no diferente enfoque y demás, pero están conscientes de los efectos que pueden tener los medicamentos. Entonces, ahí sí en conjunto se puede valorar qué hacer, pero pues también recuerden que los medicamentos, con los AINES no debemos de darlos de forma crónica, entonces, en ese sentido, pues sí es mejor que no esté usando AINES de forma crónica, ¿no? Pero paracetamol de repente sí podrías utilizarlo más seguido. Ok, gracias. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Cuál sería el tratamiento que usted le ofrecería a una paciente que tiene quistes a nivel cervical, pero no son tan grandes como para proceder a una cirugía? Ella es una paciente que se queja mucho de dolores de cabeza, de dolores de manos, dolores musculares, etc. ¿Quistes cervicales, hablas de la columna cervical o cervicales de cervix? No, en la columna. En la médula, pero ¿qué tipo de quiste? ¿Quiste es en la médula o quistes en...? Ajá, pues en la médula, así dice literalmente el diagnóstico, pues. Está muy extraño, pero ¿le sugieren cirugía a esta paciente? No, no son tan grandes como para cirugía. Ah, ya. Ah, bien. Pues sí, ahí sería probablemente un abordaje. Es bien complejo. Cualquier cosa en la médula crece milímetros y te puede comprimir y te puede así hasta dejar o mantener un dolor constante, hasta producir efectos motores. Entonces se vuelve bien complejo, pero eso como entonces va a ser un dolor crónico y es un dolor que yo creo que llega a severo o se mantiene entre moderado y severo, probablemente vas a necesitar pregabalina, gabapentina como adyuvantes de forma crónica y aparte, otra vez en la clasificación del dolor sería un dolor neuropático, ¿no? Es decir, no es que te estés cortando o algo, hay una presión, pero directamente los nervios es un dolor neuropático que se beneficia mucho por estos medicamentos gabapentina, pregabalina y probablemente si tengas que usar opioides. Entonces, probablemente un opioide débil sería lo indicado, pero pues obviamente según todas las circunstancias de la paciente, ¿no? Si suena como un caso complejo de tratar eso. Ok, pues muchas gracias, doctor. Con estas últimas preguntas damos por concluida la ponencia. Lo reitero y muchas gracias y muchas felicidades, doctor. Y a todos que pasen un muy bonito fin de semana. Muchas gracias a todos. Hasta luego.